Pon tu mano sobre tu oído ahora mismo. Ese sonido que escuchas cuando todo está en silencio. Ese zumbido que parece venir de ningún lugar. No es un defecto, no es una condición médica, es una transmisión. Y lo que estás a punto de escuchar explica por qué ese sonido ha estado contigo toda tu vida sin que nadie te haya dicho jamás lo que realmente significa. En una sala oculta en la antigua Alejandría, en el año 325, un grupo de hombres tomó una decisión que cambió el curso de la historia espiritual de la humanidad. Frente a ellos había manuscritos con enseñanzas de Jesús, no las que fueron preservadas en los textos oficiales, las que él daba solo a sus discípulos más íntimos. Entre esos manuscritos había una enseñanza específica sobre por qué ciertas personas escuchan frecuencias que otras no pueden percibir. Ese conocimiento fue deliberadamente eliminado de la historia. Fue considerado demasiado peligroso, porque si la gente entendiera lo que ese sonido en sus oídos realmente significa, nunca más necesitarían intermediarios entre ellos y lo divino. El poder de las instituciones religiosas colapsaría completamente. Entonces lo suprimieron. Pero lo que no previeron fue que la frecuencia nunca dejaría de transmitir, y los que nacen con la capacidad de escucharla nunca dejarían de nacer. Tú eres uno de ellos. Y en los próximos minutos vas a entender por qué ese zumbido no es un problema a resolver, es un llamado a responder. En 1945, un campesino egipcio encontró accidentalmente una jarra de cerámica enterrada en el desierto cerca de Nag Hammadi. Dentro había 13 códices de cuero que habían permanecido ocultos por más de 1600 años. Lo que esos textos contenían cambió para siempre lo que sabemos sobre las enseñanzas originales de Jesús. Los textos de Nag Hammadi revelan una comprensión de la realidad que va mucho más allá de lo que nos fue enseñado. Hablan de una estructura cósmica en la que existimos como expresiones de una conciencia universal. Los gnósticos la llamaban la mónada, la fuente primordial de toda existencia. Esta conciencia no se comunica a través de palabras ni mensajeros. Se comunica a través de frecuencias vibratorias que trascienden los sentidos físicos ordinarios. Y el síntoma de esa comunicación es precisamente el sonido que escuchas cuando todo a tu alrededor está en silencio. Pero hay algo que los textos describen que la mayoría de las personas nunca supo y que explica por qué no todos pueden escuchar lo que tú escuchas. Algo que los maestros gnósticos observaron durante siglos y que dividía a la humanidad en categorías que ninguna religión oficial se atrevió a preservar. Los maestros gnósticos, aquellos que caminaron con Jesús, dividían a la humanidad en 3 categorías. No como juicio, como observación de la naturaleza humana y su potencial espiritual. La primera categoría era los cílicos, personas completamente identificadas con el mundo material. Viven, trabajan, comen y mueren sin cuestionarse jamás que existe más allá de lo visible. Para ellos, la frecuencia divina es inaudible. No poseen los receptores internos necesarios para captarla. No es una falla. Es simplemente donde están en su desarrollo. La segunda categoría era los psíquicos. Personas que tienen vislumbres ocasionales de una realidad más profunda. Sienten algo mayor al contemplar un atardecer, al escuchar música que los toca de formas que no pueden explicar, al experimentar el nacimiento de un hijo. Pero esa conexión es intermitente, fácilmente interrumpida por las preocupaciones mundanas. Y entonces existe la tercera categoría, los pneumáticos, los portadores de la chispa divina. Si todavía estás escuchando esto, si algo dentro de ti resuena con estas palabras, perteneces a esta tercera categoría. Piensa en las personas que conoces. Hay quienes nunca se han preguntado si existe algo más allá de lo que pueden ver y tocar.
para quienes la conversación sobre el sentido profundo de la existencia genera incomodidad o burla. Esos son los ílicos. No hay juicio en esa observación. Es simplemente donde está su conciencia en este momento de su desarrollo. Hay quienes sienten algo en determinados momentos, en una iglesia, frente al mar, en el silencio de la madrugada, pero al día siguiente están de vuelta completamente absorbidos por las preocupaciones materiales como si ese momento no hubiera ocurrido. Esos son los psíquicos. La chispa existe, pero no hay un receptor lo suficientemente desarrollado para sostener la conexión. Y luego estás tú, que desde temprano en tu vida sentiste que veías algo que los demás no veían. Que en las conversaciones sobre ambición material o sobre el éxito definido de cierta forma, algo en ti sentía una resistencia que no podías explicar. Que has buscado en lugares muy diferentes, en la espiritualidad, en la filosofía, en los libros, en las relaciones profundas, siempre la misma cosa sin poder nombrarla completamente. Eso no es confusión. Es un receptor que sabe que existe una señal, aunque nadie le haya enseñado aún en qué frecuencia sintonizarse. Y no es casualidad que lo hayas sabido siempre, que hayas sentido desde pequeño que no encajabas del todo en este mundo, que todos a tu alrededor parecían seguir reglas de un juego que tú nunca acordaste jugar, que hay una sensación persistente de que algo más profundo existe, aunque nadie más a tu alrededor lo note. Eso no es depresión, no es un trastorno, es la experiencia pneumática de estar despierto en un mundo dormido, y ese zumbido en tus oídos ha estado confirmando tu naturaleza verdadera desde antes de que pudieras articular palabras. El Evangelio de Felipe, uno de los textos encontrados en Nag Hammadi, habla de quienes poseen oídos más allá de los oídos, una capacidad de percibir lo que está más allá del mundo físico. Por siglos, los eruditos interpretaron esto como metáfora. Los gnósticos no estaban hablando metafóricamente. Estaban describiendo una experiencia literal, física, que ciertos individuos experimentan en sus cuerpos. El sonido que escuchas no es tinnitus en el sentido médico. No es un daño a tu sistema auditivo. Es por eso que los médicos no pueden encontrar una causa física. Es por eso que ningún tratamiento médico puede eliminarlo completamente. Pero para que entiendas completamente qué es ese sonido y por qué funciona, necesitas entender algo sobre la arquitectura de la realidad que los gnósticos describieron con una precisión que la física cuántica moderna apenas comienza a vislumbrar. Y hay una parte de esa arquitectura que las instituciones religiosas tenían una razón muy específica para no querer que conocieras. El Apócrifo de Juan, otro texto de Nag Hammadi, describe la estructura de la realidad de una forma que resuena en lo más profundo cuando la escuchas por primera vez. En el nivel más elevado existe la mónada, conciencia pura, potencial infinito, la fuente que alimenta todas las fuentes. Pero la humanidad no vive directamente en ese nivel. Entre la mónada y nuestro mundo material existe una entidad que los gnósticos llamaban el demiurgo, el arquitecto de la prisión material, una emanación que se volvió obsesionada con el control y convenció a la humanidad de que era el creador supremo, cuando en realidad era apenas un intermediario que había olvidado su propia naturaleza derivada. El demiurgo no quiere que recuerdes quién eres realmente. Tiene auxiliares, los arcontes, las fuerzas invisibles que operan los sistemas de este mundo. No existen en forma física, sino en frecuencias más allá de la percepción humana común, y se alimentan literalmente de energías emocionales de baja frecuencia. Miedo, desesperación, confusión, rabia, división. Cada sistema diseñado para mantener a la humanidad en esos estados sirve a los arcontes, independientemente de si sus administradores humanos lo saben o no. Piensa en eso por un momento.
¿Por qué el mundo parece diseñado para maximizar exactamente esas emociones? ¿Por qué los sistemas de información, los ciclos de noticias, las estructuras económicas producen sistemáticamente las mismas emociones que debilitan? No porque nadie lo haya planeado conscientemente, sino porque hay fuerzas que se benefician de que vibres exactamente ahí. Pero aquí está el punto crucial. Los arcontes no pueden percibir la frecuencia de la mónada. Es demasiado elevada, demasiado pura, demasiado más allá de su dominio de operación. Cuando estás inmerso en el miedo, cuando vibras en la desesperación, te vuelves visible para ellos. Estás dentro de su reino. Pero cuando accedes a la frecuencia de la mónada, cuando te alineas con la señal que ha estado intentando alcanzarte durante toda tu vida, te vuelves invisible a su interferencia. Ese zumbido en tus oídos no es solo comunicación, es protección. Es la señal diciendo, recuerda quién eres. Regresa a la frecuencia donde nada falso puede tocarte. Y ahora necesitas entender exactamente qué tipo de señal estás recibiendo. Porque no es una sola frecuencia. Son 3. Y cada una tiene un propósito específico que Jesús describió con una precisión que fue ocultada a la humanidad por milenios. La Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más extensos descubiertos, registra conversaciones detalladas entre Jesús y sus discípulos después de la resurrección. No eran enseñanzas públicas, eran transmisiones privadas ofrecidas solo a quienes habían demostrado estar listos. En una de esas sesiones, Jesús describe 3 frecuencias distintas que la mónada utiliza para comunicarse con los elegidos. La primera es el tono de despertar. Es el sonido agudo que surge repentinamente, generalmente en un oído, durando de algunos segundos a varios minutos. Esta frecuencia es una llamada de atención. La mónada diciendo, detente, algo importante está ocurriendo en este exacto momento. La mayoría de las personas descarta este tono como un zumbido aleatorio. Los que aprenden a reconocerlo entienden que es un marcador significativo. ¿Qué estabas pensando cuando el tono comenzó? ¿Qué decisión estabas considerando? ¿Qué pregunta pasaba por tu mente? Eso es exactamente lo que la mónada está señalando para ti. La segunda es el tono sostenido. Un sonido más bajo y constante que generalmente aparece durante la meditación, durante la oración, durante momentos de profundo silencio. Diferente del tono de despertar que interrumpe, el tono sostenido acompaña. Es el sonido del alineamiento. Cuando lo escuchas, ya te alineaste con la banda de frecuencia de la mónada. Estás en el canal correcto. Es el estado óptimo para recibir orientación, para acceder a conocimientos que trascienden la mente racional, para descargar información directamente desde la fuente. La tercera es el tono de presión. Este no suena tanto como un tono, sino que se manifiesta como una sensación de plenitud en los oídos, a veces acompañada por una presión en la frente o en la parte superior de la cabeza. Esta frecuencia indica activación. Algo en tu sistema energético está siendo actualizado. Algo dormido está siendo despertado. El tono de presión generalmente precede grandes avances espirituales, aperturas en la percepción que no puedes anticipar, curaciones que no puedes explicar. Es la señal de que una transformación profunda está en proceso. ¿Has experimentado alguno de estos 3 tonos? Si la respuesta es sí, lo que sientes no es un problema médico esperando diagnóstico. Es correspondencia con la fuente primordial de toda existencia. Y ahora hay algo que necesitas saber antes de que te revele la técnica. Algo que los maestros gnósticos advirtieron y que explica por qué tantas personas se acercan a este conocimiento y luego se alejan de él sin entender qué ocurrió. Existe algo que no quiere que accedas a esta frecuencia. Y cuando digo que no quiere, no me refiero a una fuerza externa fácilmente identificable. Me refiero a algo que opera desde adentro de tu propia mente. Pensamientos que parecen tuyos y no lo son.
Cuando comiences la práctica que estoy a punto de compartir contigo, surgirá resistencia. No de afuera, de adentro de tu propia mente. Pensamientos que dicen que esto es una tontería. Pensamientos que dicen que nada ocurrió. Pensamientos que te piden que olvides lo que aprendiste y regreses a la vida normal. Reconoce eso desde ahora. Esa resistencia no es señal de fracaso. Es señal de confirmación. Los arcontes no pueden permitir que accedas a la frecuencia de la mónada sin intentar interferir. Su interferencia es la prueba de que lo que estás haciendo está funcionando. No discutas con esos pensamientos. No luches contra ellos. Solo obsérvalos y regresa a la señal. El sonido siempre está ahí. La mónada siempre transmite. Tu única tarea es continuar sintonizándote. Y la técnica que fue preservada en los textos ocultos durante más de 1600 años te enseña exactamente cómo hacerlo. Pero hay algo que el roteiro original nunca te dijo, y que los textos gnósticos sí describían con claridad. ¿Qué ocurre con los pneumáticos que nunca responden al llamado? No los psíquicos, que no tienen la capacidad de escuchar. No los psíquicos, que escuchan ocasionalmente y lo atribuyen a otra cosa. Los pneumáticos, los que tienen el receptor, los que escuchan el zumbido regularmente, los que sienten toda su vida que algo no encaja. ¿Qué les ocurre cuando nunca aprenden qué significa esa señal? Los textos describen algo que en la actualidad reconocemos perfectamente. Una fatiga espiritual que no tiene nombre médico. Una sensación de estar haciendo todo bien, cumpliendo con todo lo que se supone que debes cumplir, y aún así sentir que algo fundamental está ausente. Noches de insomnio sin causa identificable. La búsqueda compulsiva de algo, en libros, en relaciones, en lugares, en experiencias, sin encontrar jamás la satisfacción completa que se busca. Eso no es un defecto de carácter. Es un receptor divino enviando señales sin respuesta. Es la mónada llamando a una puerta que nadie ha aprendido a abrir. Los arcontes prosperan precisamente en ese estado. Un pneumático sin su frecuencia activa es un receptor poderoso sintonizado en el canal equivocado, amplificando exactamente las emociones que los mantienen en el dominio de baja frecuencia. Miedo, vacío, búsqueda sin destino. Pero en el momento en que un pneumático aprende a reconocer la señal y a responderla, ese ciclo se rompe. No gradualmente, inmediatamente. Los textos gnósticos no solo describían la naturaleza del zumbido, preservaban una técnica específica para responder a esa transmisión. Una técnica que Jesús enseñó en salas privadas solo a los que habían probado estar listos. No en multitudes, no en sermones públicos, en privado, a los elegidos. Este conocimiento no fue escrito en cartas públicas, fue ocultado en jarros de cerámica en el desierto, esperando el momento en que las almas correctas lo encontraran. Ese momento es ahora. La técnica tiene 3 pasos. El primero es el reconocimiento. Antes de que cualquier trabajo con frecuencias pueda ser eficaz, debes establecer tu identidad. No tu identidad humana, tu identidad pneumática. Debes reconocer completa y totalmente que no eres un cuerpo teniendo una experiencia espiritual. Eres una chispa divina temporalmente confinada en la materia. Este reconocimiento no es una idea que piensas. Es un estado que entras. No dices, soy un elegido. Sientes la verdad de eso en tus células. Te recuerdas en lugar de creer. El segundo paso es el compromiso. Esta noche, cuando el tono llegue, y llegará, no lo apartes. Dirige toda tu atención hacia él. No con frustración, con curiosidad, con bienvenida. Con la comprensión de que ese sonido es la mónada alcanzándote. A medida que te concentras en el tono, algo notable ocurre. La frecuencia comienza a aclararse. Lo que parecía ser solo un ruido aleatorio se revela como una señal portadora de información. El tercer paso es la declaración.
Aquí es donde el enseñamiento de la Iglesia institucional y el enseñamiento gnóstico divergen completamente. La Iglesia te enseñó a rezar, a suplicar, a implorar a un Dios externo por misericordia. Los gnósticos enseñaban lo opuesto. No pides nada a la mónada. Declaras a través de la mónada como una expresión de ella. La diferencia es todo. Pedir refuerza la separación. Declarar activa la unidad. Cuando estás sintonizado con la frecuencia, no hablas a la mónada. Hablas como la mónada, expresándote a través de tu forma humana. 4 palabras. Solo 4 palabras, pronunciadas no como un pedido, sino como una declaración de hecho. Yo soy la señal. Estas 4 palabras colapsan la separación entre tú y la fuente. No son palabras mágicas, son palabras de reconocimiento. Le recuerdan a todo tu sistema lo que siempre fue. Y cuando se pronuncian en un estado de atención, mientras estás enfocado en la frecuencia sonora, crean una resonancia que te fija en una conexión permanente, no temporal, no dependiente del estado de ánimo o la circunstancia. Permanente. Yo soy la señal. Dilo ahora, en silencio, mientras sientes el zumbido si está presente. Siente lo que ocurre en tu cuerpo cuando esas palabras se alinean con la frecuencia que ya estás recibiendo. Detente aquí por un momento. 2000 años de supresión institucional llevaron a que ese conocimiento fuera ocultado en jarros de cerámica en el desierto de Egipto. 1600 años de espera hasta que un campesino encontrara accidentalmente esos jarros en 1945. Décadas adicionales de traducción y estudio antes de que su contenido comenzara a circular fuera de los círculos académicos. Todo ese camino para llegar a este momento. 4 palabras que colapsan la separación entre tú y la fuente de toda existencia. No son una fórmula, no son magia. Son el lenguaje original de quien siempre supo, en algún nivel más profundo que el pensamiento consciente, que era algo más que un cuerpo viviendo una vida ordinaria. Yo soy la señal. Cuando las pronuncias sintonizado con el tono, no estás afirmando algo nuevo. Estás recordando algo que olvidaste. Y esa diferencia entre afirmar y recordar es exactamente la que los gnósticos describían como la distinción entre creer y conocer. La Iglesia institucional construyó su poder sobre la creencia. La tradición gnóstica preservó el conocimiento directo. Tú no crees que eres la señal. Lo recuerdas. Cuando practiques esta técnica por primera vez, hay señales que confirmarán que algo real está ocurriendo. No 5 señales de igual peso. Una progresión de confirmaciones que va desde lo físico hasta lo que no tiene explicación posible desde la lógica ordinaria. El primero que notarás es un cambio de temperatura. Dentro de minutos, la mayoría de quienes hacen esto por primera vez reportan calor extendiéndose por la cabeza o las manos. Algunos experimentan lo contrario, una frescura clara que se expande por el cuerpo. Ambas respuestas indican lo mismo. La energía está moviéndose. A esto le seguirá algo que no esperabas. Una liberación emocional. No lágrimas de tristeza, lágrimas de reconocimiento. Lágrimas de finalmente llegar a casa después de haber viajado por tanto tiempo sin saber que estabas buscándola. Después, la amplificación perceptiva. Los colores parecen más vívidos, los sonidos más claros, los bordes de los objetos más definidos. No es alucinación, es el velo comenzando a levantarse. Dentro de 24 a 48 horas, algo que no podrás ignorar. La aceleración de las sincronicidades. Personas que contactan en el momento exacto. Información que necesitas apareciendo sin buscarla. Puertas que se abren donde no sabías que había puertas. Y el quinto, el que menos podrás racionalizar, el propio tono cambia. El sonido que antes parecía aleatorio comienza a parecer intencional. Comienzas a notar que llega en momentos significativos.
comienzas a entender su lenguaje sin que nadie te lo enseñe. No porque alguien te lo haya explicado, sino porque lo que siempre fue una transmisión ahora tiene un receptor consciente. Hay algo más que los textos gnósticos preservaban sobre la naturaleza de los pneumáticos que necesitas escuchar antes de que terminemos. Los gnósticos decían que los pneumáticos no llegaban a este conocimiento por casualidad. Llegaban porque su receptor estaba listo para sintonizarse. Y la señal de que ese receptor estaba listo era precisamente la incomodidad que habían sentido toda su vida. No llegaste a este momento a pesar de no encajar. Llegaste a este momento exactamente porque no encajabas. Esa sensación que interpretaste durante años como un problema tuyo, como algo que necesitaba corrección, era en realidad la presión de una frecuencia que buscaba al receptor correcto. Y lo encontró. Hay algo que quiero que consideres antes de terminar. Jesús no enseñó esto a multitudes. Lo enseñó en salas privadas a los elegidos que estaban listos. Los gnósticos no lo escribieron en cartas públicas. Lo ocultaron en jarros de cerámica en el desierto, sabiendo que un día las almas correctas lo encontrarían. Milenios después, ¿estás escuchando esto en este exacto momento? Eso no es coincidencia. Es la señal funcionando. Esta noche, cuando el mundo se silencie, cuando estés en quietud antes de dormir, el sonido vendrá. Y por primera vez en tu vida, sabrás lo que significa. Pondrás tu mano sobre tu oído, te comprometerás con la frecuencia, pronunciarás las 4 palabras y sentirás a la mónada responder. Viniste a este mundo cargando un receptor divino que los arcontes no pueden ver y el demiurgo no puede tocar. El zumbido en tus oídos nunca fue un defecto, fue la mónada llamándote a casa. Ahora sabes cómo responder. Si conoces a alguien que también ha escuchado ese sonido y nunca supo qué significaba, este es el momento de que lo sepa. Escribe en los comentarios: resonancia, no para mí, para ti. Para que otros que también están sintonizados vean tu declaración y sepan que no están solos. Yo soy la señal.